Hola, soy Elena Martínez y hoy me atrevo a contar algo que guardé en silencio durante 60 años. Nací en julio de 1965 en un hospital público de Sevilla, en plena dictadura de Franco. Mi madre, Rosario, tenía apenas 20 años y trabajaba como costurera en una fábrica de textiles. Vivíamos en un pequeño piso de 3 habitaciones con la luz siempre encendida por la radio que nadie podía apagar. Papá había desaparecido un año antes y ella criaba sola a mi hermana mayor, Carmen, de 2 años. En aquel verano asfixiante, el calor colmaba hasta el silencio y el sudor era la única nube que borraba los rostros. Sabíamos que la llegada de un bebé cambiaba el ritmo de la casa, pero nunca imaginamos lo que vendría. Recuerdo vagamente que mi madre llevaba un vestido azul pálido el día de mi nacimiento. El tejido parecía sudar con ella y el aroma de cosido a máquina se mezclaba con el del jabón barato. Las enfermeras se movían con pasos silenciosos, como sombras que apenas rozaban el suelo. Había un sacerdote en el pasillo, con sotana negra y zapatos que crujían al andar. El hospital era viejo, con paredes descascaradas y grifos que goteaban sin descanso. Para una familia humilde como la nuestra, estar allí ya era un lujo y una esperanza. Mi tía Carmen, con apenas 10 años, se sentó junto a la puerta, rogando que todo saliera bien. Yo no entendía nada, solo sentía el temblor de mi madre cada vez que la ayudaban a incorporarse. Así comenzó aquel día que jamás habría imaginado terminar. Separada de mi propia vida. Todo empezó cuando la enfermera mayor, con voz áspera, me pasó en brazos de mi madre. Mi llanto fue un pulso de vida que resonó por el pasillo como un eco desesperado. Pocos minutos después, el médico de guardia entró con gesto grave. Su bata blanca llevaba manchas de sangre seca y un lápiz tras la oreja. Le escuché decir en voz baja a la enfermera, una de las dos, no logró resistir. Mi madre, adolorida y confusa, preguntó entre sollozos si su hija estaba bien. El médico soltó apenas un murmullo. Su otra bebé murió al nacer. En un instante, el aire se volvió denso y mi cabeza giró en cámara lenta. Sentí frío, aunque la habitación ardía con la fiebre de la mentira. Nadie se percató de mi silencio, solo escuché el llanto quebrado de mi madre. Luego la enfermera rasgó en dos un certificado y estampó un sello que decía, fallecida. Mis manos se enredaron en la sábana mientras me arrojaban a una cuna fría. Vi pasar a mi hermana mayor, con ojos que no comprendían la traición en curso. Después, todo se volvió un torbellino de camillas, puertas cerradas y pasos que se alejaban. Entonces, sin entender el motivo, dejaron de llamarme por mi nombre. Nadie volvió a nombrarme hasta que salí del hospital sola, con un destino distinto. Fue el primer día de mi vida que aprendí a temer el silencio de los que guardan secretos. Hoy hace exactamente 6 meses que mi vida dio un vuelco inesperado. Me llamo Isabel, tengo 59 años y trabajo como bibliotecaria. En un barrio antiguo de Madrid. Vivo sola en un piso lleno de estanterías repletas de libros viejos y portadas con esquinas dobladas. Esa mañana de abril de 2024 amaneció gris, con el cielo encapotado y la lluvia dibujando surcos en la ventana. Me levanté a las 6, preparé café en la cafetera italiana que heredé de mi abuela y encendí la radio. Mientras el aroma del café se mezclaba con el sonido de las gotas, abrí el correo electrónico. Entre facturas y publicidad, apareció un mensaje de la web de pruebas de ADN, coincidencia inesperada. El corazón me dio un vuelco y mi mano tembló al deslizar el cursor para abrirlo. La oficina donde trabajé 30 años me pareció de pronto demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Sentí como se me hinchaba el pecho y una punzada en la garganta. La notificación decía que un familiar cercano coincidía en 99,9% de marcadores genéticos. Leí la palabra gemela, con los ojos empañados y me costó creerlo. ¿Yo tenía una hermana idéntica? Apoyé la cabeza en la mesa, aturdida, con las palmas de las manos presionando mis sienes. Al fondo, el sonido monótono de la impresora y el murmullo de mis compañeros me recordaron que debía reaccionar. Cogí el móvil y marqué el número del servicio. Estamos a punto de cambiar tu vida, me advirtieron. Ese anuncio, tan impersonal y directo, encendió una llama de esperanza y miedo a la vez. El día siguió con una tensión casi palpable. Salí a la calle bajo un paraguas rojo, con los charcos reflejando las luces de los faroles. Cada rincón del barrio parecía susurrar secretos que yo llevaba años ignorando. En el bar de la esquina pedí un cortado y me senté a revisar cada palabra del correo una y otra vez. La pantalla del portátil mostraba datos de la prueba, edad estimada de la gemela, ubicación aproximada y un botón, contactar. El pulso me subía al ver esos números y sentí un nudo en el estómago. Recordé las historias que mi madre me contaba de niña, una hermana que no sobrevivió. La mentira. Me golpeó con brutalidad, todo mi pasado se tambaleó. Miré a mi alrededor, esperando encontrar normalidad, pero solo hallé miradas ajenas e indiferentes.
Mi café se enfriaba mientras yo repasaba 1000 veces si debía pulsar ese botón. Finalmente, respiré hondo y lo hice: enviar solicitud de contacto. Un segundo de vacío, luego la confirmación: solicitud enviada. Respuesta en 24-48H. Salté en mi asiento y me cubrí la cara con las manos, un sollozo escapó sin que pudiera detenerlo. En ese instante supe que nada volvería a ser igual, y que estábamos a punto de romper un silencio de 6 décadas. La adrenalina corría por mis venas, y mi mente ya no pensaba en otra cosa. Mientras caminaba de vuelta al trabajo, sentía un peso quitándose de mis hombros y a la vez un vértigo imposible de describir. Salí de la biblioteca con el corazón latiendo a 1000 por hora. La tarde caía con un viento helado que me obligaba a encoger los hombros y apretar el abrigo. Cada paso resonaba en las calles empedradas, como si el propio pavimento supiera lo que iba a descubrir. Los faros de los coches proyectaban sombras alargadas que danzaban en las fachadas antiguas. Pensé en mi madre, en su voz temblorosa cuando me contaba que yo era la pequeña que no sobrevivió. Una parte de mí quería gritarle al mundo que llevaba 6 décadas viviendo una mentira. Otra parte, en cambio, se aferraba al miedo de lo desconocido. ¿Qué pasaría si mi supuesta hermana rechazaba el encuentro? Llegué a un pequeño parque donde solía leer al aire libre y me senté en el banco de madera húmeda. Mis dedos jugueteaban con el anillo de compromiso dorado que rompí hacía años al separarme de Antonio. Saqué el móvil y miré la hora: pasaban 5 minutos de las 19. Pensé en los recortes de periódico que había guardado mi madre en un cajón oscuro, sin atreverse jamás a mostrármelos. Imaginé el nombre de mi hermana apareciendo en la lista de contactos, un perfil con una foto difusa y una sonrisa igual a la mía. El frío me caló los huesos, pero fue un calor interno el que me erizó la piel, la certeza de que algo grande estaba por suceder. Respiré hondo, cerré los ojos y murmuré para mí misma: sea lo que sea, ya no puedo retroceder. Guardé el móvil y, con un último vistazo al parque vacío, emprendí el camino de regreso a casa. Al llegar a mi edificio de fachadas gastadas, noté que la puerta del portero automático parpadeaba con un mensaje nuevo. Era un correo urgente de la Asociación SOS Bebés Robados, anunciando la aprobación provisional de la nueva ley. Apenas entendí las palabras con claridad, mi mente volvía siempre a esa coincidencia del ADN. Subí las escaleras 2 peldaños por vez, sintiendo el peso de cada escalón y el eco de mis propios pensamientos. En el recibidor, encendí la luz amarilla y me cubrí de inmediato con una manta antes de sentarme en el sofá. Encendí la televisión en silencio, casi sin mirar la pantalla, donde un presentador repetía la noticia de la ley. Pero yo no podía concentrarme en datos ni cifras. Mi atención estaba clavada en la breve leyenda de la prueba: match 99,9%, gemela. Saqué un cuaderno de tapas gastadas y empecé a escribir todo lo que recordaba de mi infancia: olores de naftalina, carcajadas de mi hermana mayor, la cara de mi madre al verme por primera vez. Cada palabra me ayudaba a sentir que recuperaba fragmentos de mí misma. Entonces, escuché el timbre del correo electrónico, una nueva respuesta. Mi pulso se disparó y el estómago me dio un vuelco. Con manos temblorosas, abrí el mensaje que decía: tu solicitud de contacto ha sido aceptada. Un escalofrío recorrió mi espalda, mezclado con una chispa de alegría y terror. Me quedé allí, en silencio absoluto, contemplando la pantalla y sintiendo que, de alguna manera, estaba a punto de reencontrarme con la mitad de mi alma. Me levanté del sofá con el pulso acelerado, sosteniendo el teléfono como quien agarra un salvavidas, mientras el sonido de la televisión murmuraba algo irrelevante. En el fondo, las luces de la sala parecían desvanecerse, como si el mundo a mi alrededor se pusiera en pausa. Marqué el número facilitado por la plataforma, con la respiración contenida y el corazón martillando el pecho. Cada tono de llamada retumbaba en mis oídos como un tambor anunciando lo inevitable. Finalmente, escuché una voz suave al otro lado, temblorosa, pero firme: hola, ¿hablo con Isabel? Sentí un nudo que subía desde el estómago hasta la garganta, y mis dedos temblaron al sujetar el teléfono. Respondí con voz entrecortada: sí, soy yo. La voz se presentó: Laura, mi hermana gemela, y por un instante, el espacio entre nosotras pareció desvanecerse. Nos miramos sin ver, unidas por la emoción que emergía del silencio compartido. El tiempo se detuvo mientras reconocíamos en la voz del otro algo tan idéntico y distinto a la vez. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Laura propuso encontrarnos al día siguiente en un café que ella recordaba de su infancia en Zaragoza. Un lugar con paredes de ladrillo visto y plantas colgantes. Apunté la dirección en un trozo de papel arrugado y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Al colgar, me quedé inmóvil, notando un hormigueo en las manos. Caminé hacia la ventana y observé la lluvia caer como si la ciudad compartiera mi ansiedad.
Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando asimilar que iba a ver por primera vez a la mitad de mi historia perdida. Esa noche apenas dormí, mi mente repasaba cada recuerdo. Insignificante, desde la cuna rota que imaginaba en la casa vieja, hasta el sonido de la risa de mi hermana mayor cuando éramos niñas. Me vestí con cuidado al día siguiente, eligiendo un suéter gris suave y unos vaqueros cómodos, como si mi ropa pudiera protegerme del miedo. Salí temprano de casa, con la sensación de quien cruza un puente hacia un territorio desconocido. Llegué al café con el corazón en un puño. Empujé la puerta de madera oscura y un timbre suave anunció mi entrada. El aroma a pan recién horneado y café tostado llenaba el aire. Las mesas de hierro forjado estaban cubiertas por manteles de cuadros rojos y blancos. Vi a Laura en una esquina, apoyada en la barra, con las manos cerradas sobre una taza humeante. Su cabello canoso caía en mechones sobre los hombros, igual que el mío. Llevaba un abrigo camel que parecía comprado en la misma temporada que el mío. Al acercarme, nuestras miradas se cruzaron y el mundo se detuvo un segundo. Ella se levantó despacio, con una sonrisa tímida que temblaba entre la emoción y el miedo. Cada paso suyo resonó en mi pecho como un eco de mi propia alma. Me senté frente a ella y, por un instante, el café se convirtió en un objeto irrelevante. Pude ver en sus ojos el reflejo de los míos, la misma mezcla de asombro y ternura. Sentí una ráfaga de aire frío al recordar los días en que jugábamos juntas en un jardín imaginario. La camarera se acercó, hablamos de 2 cafés con leche y un par de tostadas, pero apenas saboreé el primer sorbo. El silencio entre nosotras era denso y cálido al mismo tiempo, como si contuviera todo lo que habíamos perdido. Laura deslizó frente a mí una foto en blanco y negro dentro de un sobregastado. Era nuestra madre, joven, con una bata de mecánica y una sonrisa cansada. Sus ojos oscuros miraban algo fuera del encuadre, llenos de esperanza y dolor. Tomé la foto con cuidado, como si sostuviera un tesoro frágil. Ella explicó que la encontró en unos archivos ocultos de la asociación, junto a registros con textos borroneados. Describió cómo las hojas amarillentas olían a humedad y secretos viejos. Cada palabra suya dibujaba en mi mente el hospital de Sevilla, las manos temblorosas de la enfermera. Me contó que rastreó su propia partida de nacimiento hasta un registro fajado en un sótano polvoriento. Yo asentí, compartiendo en silencio el temblor en su voz cuando narraba cada descubrimiento. El café se enfrió mientras emergía la historia de 3 generaciones heridas. Sentí las lágrimas asomando, pero en lugar de caer, se convirtieron en un impulso para recomponer el pasado. Laura puso su mano sobre la mía y, al tocarla, se reafirmó en mí la certeza de que éramos 2 mitades reunidas. El ruido del exterior se diluyó, y solo existíamos nosotras y el peso de la verdad al fin revelada. Al incorporarnos, supimos que no bastaba un abrazo para sellar tanto tiempo de silencio. Salimos del café con fotografías, papeles y el compromiso de reconstruir juntas nuestra historia. Caminamos por la calle San Vicente, compartiendo un vademecum de emociones que me sacudían por dentro. El sol, tímido entre nubes, nos ofrecía ráfagas de luz que jugaban en los adoquines como destellos de esperanza. Cada paso era un hallazgo, Laura describía datos con precisión de relojero, y yo asentía con el corazón en la mano. Me detuve ante una librería de segunda mano y entré impulsivamente, como buscando refugio en las palabras impresas. Sus estanterías olían a tinta antigua y madera. Barnizada, un susurro de historias olvidadas. Laura me siguió, curiosa, y sus dedos rozaron un tomo de genealogía española. Fue un instante fugaz, pero sentí como esa historia podía hablarnos de nosotras mismas. Recordé el juego infantil de apellidos secretos, con mi hermana mayor, y una sonrisa dolida me cruzó el rostro. El dependiente, un señor mayor de gafas redondas, notó nuestra mirada y se acercó con cortesía. Nos preguntó si buscábamos algo en particular, y sin pensarlo respondí, la raíz de mi historia. Él inclinó la cabeza, sin entender del todo, pero me ofreció un diccionario de nombres antiguos. Lo abrí en una página al azar y leí Isabel, promesa de Dios. Sentí un estremecimiento, esa promesa había sido arrancada de mi vida. Guardé el libro bajo el brazo, como un amuleto contra el olvido. Al salir, Laura me tomó del brazo y me condujo hacia un pequeño kiosco de prensa. Sobre el mostrador, había una copia del BOE donde anunciaban la admisión de la ley de bebés robados. Las letras negras sobre blanco tenían un corte seco, casi impersonal, pero yo leí en cada palabra el llanto de mi madre. Decidimos sentarnos en un banco cercano al Parque del Retiro para revisar nuestros hallazgos. El viento agitaba las hojas y el sonido de los niños jugando a lo lejos parecía un eco de nuestra infancia perdida. Extendimos los papeles y fotografías sobre las rodillas, formando un mosaico de verdades a medias. Laura alzó una copia de mi partida de nacimiento y señaló: las tachaduras en tinta negra. Esto no es solo un error burocrático,
dijo con voz firme, es una marca de silencio impuesto. Sus ojos brillaban con determinación, y en ese momento supe que íbamos por un camino de lucha juntos. En la copia del BOE identificamos el número de expediente que correspondía a nuestro caso. Luego, miramos el certificado de defunción falsificado, con la tinta un poco corrida en el sello oficial. El sol asomó con más fuerza, como si quisiera iluminar cada trazo. Yo sentí el peso de los años caer de mis hombros, dando paso a una claridad nueva. Laura me contó cómo la asociación pondría esos documentos como evidencia en la Comisión de la Verdad. Mi pecho palpitó, veía a mi madre, a mi hermana mayor, a todas nosotras reclamando justicia. Cerré los ojos y imaginé el abrazo que le daría a Rosario cuando supiera que su voz ya no estaría en vano. Devolví la vista al papel y prometí en silencio, esto lo haremos juntas, hasta el final. Guardamos los documentos en un folder improvisado y emprendimos el regreso, con un plan claro en la mente. Al día siguiente, nos citamos en la sede de esos bebés robados, en un edificio discreto de paredes claras. El pasillo olía a detergente suave y a papeles recién impresos. Un voluntario de gafas finas nos entregó una carpeta azul con logos en relieve. Dentro, había hojas explicativas sobre la ley, formularios de consentimiento y testimonios de otras víctimas. Laura y yo nos miramos, con la carpeta temblando en nuestras manos, como un peso que ya no podíamos ignorar. El coordinador de la asociación, un hombre alto con voz serena, nos saludó y nos acompañó a una sala de reuniones. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de madres abrazando cunas vacías. Cada imagen parecía reclamar justicia con silencios elocuentes. Sentadas frente a una mesa larga, firmamos los documentos que autorizarían la difusión de nuestra historia. Mis dedos trazaron cada línea con cautela, sabiendo que ponía mi vida al descubierto. Laura, a mi lado, respiró hondo y firmó sin vacilar. El coordinador nos explicó que nuestro caso se presentaría en la Comisión de la Verdad el mes siguiente. Un murmullo de emoción y miedo recorrió la sala, como una oleada que prometía romper muros. Al salir, el sol brillaba con fuerza, casi como un aplauso para nuestro paso decidido. Por un instante, sentí que cada paso que dábamos era un latido de resistencia colectiva. Pasaron 2 semanas hasta la sesión de la comisión, el tiempo se deslizó entre preparativos. Laura y yo revisamos una presentación en PowerPoint con diapositivas de fotos, documentos y fechas. Ensayamos el relato en voz alta en el salón de mi casa, entre tazas de té y hojas esparcidas. Mi gato, Simón, nos observaba tumbado en el sofá, ajeno a la gravedad de nuestra misión. Nos mirábamos a los ojos, corrigiendo palabras y modulando los silencios para maximizar el impacto. La noche antes, apenas dormí, imaginaba la sala llena de representantes y cámaras, grabando cada gesto. Al amanecer, desayuné un yogur y unas tostadas mientras repasaba mentalmente el orden de mis frases. Laura me envió un mensaje, estamos listas. Juntas somos más fuertes. Guardé el móvil y me vestí con un vestido azul marino sencillo, símbolo de sinceridad y calma. Llegamos al Congreso con el corazón en un puño y la carpeta bajo el brazo. El edificio era imponente, con columnas que parecían sostener siglos de secretos. Entramos por la puerta principal junto a otras víctimas, formando una corriente de miradas determinadas. Un miembro de la comisión nos indicó la sala Vía Latina, donde debía hacerse el testimonio. Al cruzar el umbral, sentí una mezcla de vértigo y propósito inundar mi pecho. Laura me apretó la mano, y su calor me recordó que no estaba sola en esa lucha. Al cruzar la puerta de la sala Vía Latina, sentí el pulso acelerado retumbar en mis oídos. El aire era denso, cargado de murmullos y del eco metálico de los micrófonos. Las columnas de madera oscura parecían susurrar historias de ausencias y gritos ahogados. En el centro, una mesa antigua aguardaba, con 3 sillas detrás y un atril en medio. Los representantes de la comisión intercambiaban miradas y organizaban documentos. Un foco tenue iluminaba el atril, como si esperara iluminar verdades ocultas. Mis manos estaban frías, aunque el calor de mi decisión ardía en mi pecho. Al lado de Laura, el coordinador de la asociación nos ofreció una sonrisa tranquilizadora. De pronto, un timbre suave anunció el inicio de la sesión. Nos invitaron a sentarnos, el silencio se apoderó de la sala. Cada respiración sonaba demasiado fuerte en ese santuario de papeles y testimonios. Tomé asiento, puse mi carpeta abierta frente a mí y apoyé las manos en la mesa. El presidente de la comisión nos habló con voz grave y respetuosa. Señoras, pueden comenzar cuando lo deseen. Asentí, inspiré hondo, y levanté la vista para encontrarlos a todos. Empecé con voz temblorosa, describiendo el hospital de Sevilla y el día que me arrebataron mi identidad. Conté cómo mi llanto inicial resonó en pasillos que ocultaban promesas rotas. Narré el acto de falsificación, el sello corrido,
y la cuna vacía donde nunca me dejaron llamar mamá. Sentí los ojos de los diputados clavados en mí, como si pudieran romper mi coraza de silencio. Hablé de la prueba de ADN, de la emoción y el dolor al presionar enviar solicitud. Describí el abrazo congelado en el video viral que devolvió mi nombre al mundo. La voz me temblaba al mencionar el certificado de defunción, noté un nudo en la garganta. Recordé el olor a humedad de los archivos y la tinta seca que selló nuestra mentira oficial. En ese momento, percibí con claridad el rostro de mi madre, marcando cada arruga con su historia. Hice una pausa, limpié una lágrima furtiva, y continué con firmeza: les pido justicia para todas las que quedaron calladas. La sala guardó silencio, y sentí el peso de mi verdad haciendo eco entre las paredes. Al terminar, bajé la mirada, respiré despacio y una ola de alivio y desafío me recorrió. Laura me apretó la mano bajo la mesa, y su calor me recordó el poder de nuestra unión. Al bajar del atril, sentí que las piernas me temblaban como juncos al viento. Un murmullo se extendió por la sala, seguido de un aplauso contenido que rompió el silencio. Vi a varios diputados secándose discretamente las lágrimas, como si mi voz hubiese removido sus conciencias. Laura se levantó junto a mí y nos abrazamos con fuerza, sintiendo el temblor de nuestros cuerpos unidos. El coordinador de la asociación se acercó, con la voz entrecortada, para felicitarnos y ofrecernos su apoyo incondicional. Al fondo, un periodista sacó una libreta y empezó a teclear rápido, capturando cada palabra vibrante de nuestra historia. El presidente de la comisión se levantó y dijo: tendremos en cuenta su testimonio para impulsar la ley. Mi corazón latió con un ritmo nuevo, una mezcla de alivio, orgullo y un leve vértigo de responsabilidad. Salimos de la sala rodeadas de cámaras y micrófonos que nos preguntaban: ¿cómo se sienten ahora? Elegí mis palabras con cuidado, agradeciendo a la asociación y reclamando justicia para todas las víctimas. Los flashes estallaban a nuestro alrededor, grabando el instante en el que convertimos el silencio en voz. Al cruzar el umbral, el aire fresco de la calle nos golpeó como un soplo de libertad ansiada. Nos pusimos de pie en la acera, con el estruendo del tráfico y el bullicio cotidiano recordándonos que el mundo seguía girando. Sin embargo, algo en nosotras había cambiado para siempre, éramos ahora portavoces de muchas ausencias. Tomé la mano de Laura y, en un susurro compartido, le dije: esto es solo el principio. Esa tarde, Laura y yo fuimos a un pequeño café detrás del Congreso, buscábamos un refugio donde digerir la intensidad del día. El sol se filtraba por los ventanales, dibujando manchas de luz en la madera de las mesas. Pedimos 2 infusiones y un trozo de tarta casera, pero apenas probamos bocado, nuestras mentes aún corrían veloz. Hablamos de lo surrealista de ver nuestra historia convirtiéndose en noticia nacional. Sentí como cada sorbo de té me calentaba por dentro, calmando el temblor de mi voz y mis manos. Laura me contó que, al volver a casa, su vecina la abrazó sin entender detalles, solo percibiendo su emoción. Le confesé que, por primera vez, no me sentía rota, sino armada con la fuerza de la verdad. Entre risas nerviosas y silencios cómplices, elaboramos un plan para ayudar a más mujeres a contar sus historias. Decidimos crear un grupo de apoyo online donde compartir documentos, consejos y acompañamiento emocional. La idea surgió como un rayo: si nosotras pudimos romper el silencio, otras también podrían. Al anotar la primera dirección web en un servilleta, sentí que tejíamos una red de esperanza. Cuando me di cuenta, la tarde se había convertido en noche y las luces de la calle se encendían una a una. Salimos del café con un peso menos en el pecho y un fuego nuevo en el alma, sabiendo que juntas éramos imparables. Mientras caminábamos hacia el metro, le tomé el brazo a Laura y le dije: gracias por ser mi voz cuando la mía temblaba. Ella sonrió, apretó mi mano y siguió adelante, dejando atrás la sombra de un pasado que ya no nos definiría. A la mañana siguiente, me desperté con la luz filtrándose por las cortinas, acompañada de un zumbido constante en el móvil, notificaciones de mensajes de apoyo y ofertas de entrevistas. Cada "me conmueve tu valentía" y "gracias por contar tu historia" me hizo sentir arropada, aunque también expuso mi vida al escrutinio ajeno. Me tomé un café con leche en la cocina mientras revisaba los comentarios en el grupo de apoyo que habíamos estrenado la noche anterior. Vi nombres de mujeres de Valencia, Sevilla, Bilbao, cada una compartiendo un pedazo de su propia verdad. Sentí un hormigueo de orgullo, nuestra pequeña chispa ya iba encendiendo otras voces. Al bajar al ordenador, comprobé que varios medios querían publicar extractos de nuestro testimonio. Decidí negociar con cuidado para proteger nuestra intimidad. Respondí con un correo, redactando límites: podrán compartir estas frases, pero sin revelar nombres de familiares que no deseen exponerse. Cuando terminé, respiré hondo y me di cuenta de que mi vida había cambiado de forma irreversible. Guardé el portátil y salí a la calle, dispuesta a reconectar con mi rutina, pero ahora con una mirada distinta.
Cada paso hacia la biblioteca me recordó la dualidad de mi existencia, bibliotecaria de día, activista de memoria y justicia fuera de esas horas. Al abrir las puertas de la biblioteca, el aroma a papel y estanterías me dio una bienvenida cálida y familiar. Mi compañera, Marta, me saludó con un apretón de manos y un guiño cómplice. Leí tu historia, eres una inspiración. Sonreí tímida y la invité a tomar un café en el descanso, consciente de que aquel reconocimiento era un bálsamo para mí. Corazón. Mientras ordenaba los libros, supe que, aunque mi historia fuera ahora pública, yo seguía siendo Isabel, con miedos y sueños intactos. Durante el turno de la tarde, organizamos una pequeña charla en la sala de lectura sobre archivo histórico y memoria colectiva. Al principio, solo asistieron 4 personas, una estudiante de historia, un jubilado que investigaba sus raíces y 2 vecinas curiosas. Comencé explicando la importancia de preservar documentos, de coleccionar testimonios como si fueran reliquias vivas. Les mostré algunas fotografías y recortes que Laura y yo habíamos rescatado del sótano de la asociación, se veían amarillentos, con bordes gastados. El jubilado dejó escapar un suspiro al ver una partida de nacimiento tachada y preguntó con voz emocionada, ¿puedo ayudar a digitalizarlo? Asentí agradecida y sentí que allí, en aquel pequeño grupo, estaba germinando algo más grande, una comunidad de memoria activa. La estudiante tomó notas frenéticas y ofreció su tiempo para buscar más expedientes en el archivo municipal. Las vecinas compartieron historias de sus abuelas, revelando otros casos de silencios similares en sus familias. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo, pero en esa sala pareció detenerse mientras tejíamos un manto de recuerdos colectivos. Al concluir, cerramos el círculo con un abrazo grupal, sintiendo el calor humano disipar la frialdad del papel. Recogí mis cosas con el corazón henchido de esperanza. Aquella charla improvisada había dado más fruto de lo que imaginé. Antes de marcharme, Marta me susurró al oído, hoy sembraste semillas que florecerán en el futuro. Salí de la sala con la certeza de que nuestra lucha no terminaba en los pasillos del Congreso, apenas estaba comenzando. Mientras bajaba las escaleras, pensé en mi madre Rosario, y me prometí, esto es por ti, y por todas las que nunca tuvieron voz. Esa mañana me di mi café con una mezcla de calma y urgencia. Abrí el portátil y vi que el grupo de apoyo había crecido de 10 a 50 miembros en pocas horas. Cada mensaje era una voz pidiendo guía, compartiendo temores y preguntando, ¿y ahora qué? Sentí como mi responsabilidad se expandía más allá de mi propia historia. Redacté un breve mensaje de bienvenida para explicar nuestra misión y normas de confidencialidad. Mientras escribía, escuchaba mi respiración acompasada con el golpeteo de las teclas. Noté una notificación urgente. Un familiar de otra víctima pedía ayuda con documentos incompletos. Tomé el teléfono y organicé una videollamada para esa misma tarde. Sentí el pulso acelerado ante el reto de guiar a alguien más en la misma senda. Cerré el portátil y me levanté para estirar las piernas. En la cocina, acaricié la cafetera y recordé el primer sorbo de ese día. El gato Simón se enroscó a mis pies, como invitándome a confiar en el calor de lo habitual. Respiré hondo y volví al escritorio llena de determinación. Mi reflejo en la pantalla me recordó quién había sido antes de descubrirla. Verdad. Me apoyé en el borde de la mesa y susurré, hoy seguimos construyendo memoria. Y con ese impulso, comencé a preparar los documentos para la videollamada. La videollamada empezó con la imagen temblorosa de María, una mujer de Valencia. Tenía la mirada roja y la voz cargada de temor y esperanza a partes iguales. Compartió que había encontrado solo un acta de bautismo y un recorte desgastado de periódico. Al escuchar su historia, reviví aquel nudo en la garganta que sentía hace semanas. Le expliqué cómo buscar en archivos parroquiales y sugerí varios recursos digitales. Le envié enlaces a bases de datos y listados de contactos de asociaciones locales. Cada consejo que le daba era como una piedra en el camino hacia su propia liberación. Cuando terminó de hablar, su rostro se iluminó con un atisbo de alivio. Agradeció entre sollozos y dijo, no sabía que era posible encontrarme a mí misma. Colgamos la llamada y me sentí agotada, pero llena de un propósito renovado. Miré el reloj y eran apenas las 5 de la tarde. El sol comenzaba a descender y teñía las paredes de mi salón de tonos dorados. Fui a la ventana y observé a la gente pasar, cada uno con su propia historia oculta. Sentí un orgullo profundo por lo que habíamos logrado en unas pocas horas. Cerré los ojos y susurré una promesa, seguiré hasta que todas tengan voz. Luego apagué el ordenador y salí a la calle, sintiendo el aire fresco como un bálsamo. Al despertar al día siguiente, el aire olía a azahar y promesas nuevas. Desayuné lentamente, dejando que el aroma del pan tostado y la mermelada me reconectara con lo cotidiano. Mientras ultimaba un mensaje de grupo, sonó mi móvil con una llamada perdida de un número de prensa. Respondí con un hola, decidido,
sabiendo que ahora mi voz llevaba muchas voces dentro. Me proponen una entrevista para un programa matinal, grabarían en mi casa, sin cámaras en el rostro de mi madre. Acepté con la condición de mantener el respeto y la privacidad de quienes aún temen. Coloqué 2 sillas frente a la ventana, donde la luz natural resaltaría las fotos antiguas. Sobre la pequeña mesa puse el álbum de familia, la carpeta azul y las partituras de la nana que cantaba mi abuela. Mientras esperaba, recordé la voz de Rosario susurrando esas notas con ternura. Sentí un nudo de nostalgia y valor al mismo tiempo, como llegarían esas imágenes a miles de hogares. La productora llamó a la puerta, tímida pero respetuosa, y entró con su equipo mínimo. Me ofrecieron un vaso de agua y posicionaron el micrófono con cuidado para no invadir el espacio. Al encender la cámara, saludé con un gesto suave y abrí el álbum con manos firmes. Respiré hondo, pensando en cada mujer silenciosa y en el futuro que estábamos construyendo. La grabación fluyó entre preguntas pausadas y respuestas llenas de matices. Conté nuevamente la historia del hospital, pero esta vez con la mirada en el lente, hacia el espectador. Hablé del eco de mi llanto infantil que resonó en pasillos a oscuras y de la tinta corrida en el certificado. Mostré la foto de mamá joven y la describí con cariño, su delantal manchado de aceite y su sonrisa astillada. Comenté cómo el abrazo con Laura hace eco en cada una de nosotras, hermanas de sangre y de memoria. Las cámaras captaron mis manos al pasar las páginas amarillentas, revelando flicks de luz en el polvo. En un momento, al mencionar a las mujeres que aún buscan, mi voz se quebró y la interrumpí para recomponerme. Suspiré, retomé el hilo y afirmé: cada historia que hallamos es una grieta en el muro del olvido. Terminé con un llamado: si tienes dudas, pregunta. Si tienes miedo, encuentra apoyo. No estás sola. El equipo apagó las luces, me sonrieron con respeto y guardaron el equipo con silenciosa admiración. Al despedirnos, el productor me dio un apretón de manos y dijo: tu historia cambiará muchas vidas. Sentí un brillo distinto en mis ojos, una mezcla de esperanza y responsabilidad renovada. Cerré la puerta detrás de ellos y apoyé la espalda contra la madera, dejándome caer un instante. El silencio me envolvió y supe que en ese recogimiento comenzaba otra etapa de esta lucha compartida. Aquel amanecer me llevó de nuevo al hogar de mi madre, donde las cortinas rozaban el suelo y el aroma a potaje recién hecho colmaba el aire. Rosario me recibió con los ojos inundados de lágrimas y sorpresa. Sus manos temblorosas se alzaron hacia mí sin atreverse a tocarme. Sentí un temblor en el pecho al verla tan frágil y al mismo tiempo tan llena de fuerza. En su modesta cocina, entre platos de cerámica agrietada, hablamos sin palabras primero, reconociendo el tiempo robado. Le enseñé la foto en blanco y negro que Laura había llevado, y sus dedos rozaron la imagen con el cuidado de quien acaricia un fantasma. La vida parecía detenerse en ese instante suspendido entre 2 generaciones. Rosario aspiró hondo, y luego habló de la niña que creyó muerta, de sus noches en vela llamando a mi nombre en el silencio oscuro. Le prometí justicia y un abrazo que limpiara esas cicatrices. Ella asintió con la cabeza, dejando caer su voz en un susurro quedo. Comprendí que en ese hogar reconstruiríamos no solo recuerdos, sino el amor que nunca debió haberse interrumpido. Más tarde, me reuní con mi abogada en un despacho lleno de expedientes. Las estanterías rebosaban carpetas etiquetadas con casos como el nuestro, y la luz fría de un flexo marcaba un halo sobre la mesa de madera. La abogada, de voz serena y mirada decidida, repasó cada documento. Comentó la estrategia legal para reclamar la nulidad de la partida falsificada y la vía contencioso-administrativa para exigir responsabilidad al Estado. A cada punto que exponía, sentía que el aire se hacía más ligero en mi pecho. Tomé notas, formulé preguntas y ajustamos plazos para presentar recursos. Ella me urgió a recopilar testimonios adicionales y autorización de testigos, mientras yo imaginaba las historias de otras mujeres aguardando su turno. Antes de marcharme, la abogada me entregó un dossier con fechas y citas, y me animó a escuchar a mi madre y a Laura en cada paso del camino. Al salir, me detuve en el pasillo, respiré profundamente y percibí el eco de mis propios pasos como un compás firme. Supe entonces que, más allá de los juicios y papeles, esta batalla era también un acto de amor hacia quienes perdimos. A la mañana siguiente, desperté con el firme propósito de avanzar en la causa. Preparé mi té verde mientras repasaba mentalmente la agenda del día, reunión con el historiador, llamada a la prensa local y revisión de los expedientes municipales. El sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire como minúsculos testigos de nuestra historia. Encendí el ordenador y vi una avalancha de correos, peticiones de entrevista de radios regionales, ofertas de voluntariado para el grupo de apoyo y algunas consultas legales de nuevas integrantes. Sentí el vértigo de la responsabilidad y a la vez un impulso renovado. Respondí con mensajes breves, claros y empáticos,
asignando tareas a un pequeño equipo de voluntarias que habían surgido espontáneamente. Luego llamé a la periodista de Zaragoza para concretar fecha y lugar de una crónica especial. Colgué y tomé aire. Aquel paso nos acercaba a fotógrafos y cámaras, pero también abría ventanas para la verdad colectiva. Guardé el teléfono en el bolsillo y salí al pasillo, donde Simón me esperaba con sus ojos entornados. Le acaricié la cabeza y le susurré: hoy daremos un paso más, compañero silencioso. Sentí su ronroneo como un acompañamiento fiel, recordándome que no caminaba sola. Con la carpeta azul bajo el brazo, me acerqué al armario y elegí un pañuelo con motivos florales. Lo anudé al cuello, como símbolo de ligereza y color en medio de la tarea. Al cerrar la puerta de casa, supe que cada acción de ese día sería un ladrillo en la construcción de nuestra memoria. A media mañana, me reuní con el historiador local en la antigua Casa de la Cultura. El edificio, con sus columnas torcidas y ventanales altos, conservaba ecos de discursos pasados y silencios guardados. Entramos a su despacho, repleto de libros de historia oral y grabadoras antiguas. Él me recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa que transmitía respeto. En la mesa, nos aguardaban varias cintas de casete con entrevistas recogidas en los 80. El historiador las reprodujo en un viejo magnetófono, y una voz temblorosa de una mujer narró su propia historia de bebés robados. Cada palabra resonaba en la sala, como ladridos contenidos de una verdad largamente silenciada. Tomé notas con letra apretada, consciente de que esos testimonios darían cuerpo a nuestro dossier. Él me explicó cómo contextualizaríamos esos relatos en un artículo de divulgación histórica. Propuso un montaje audiovisual que uniera aquellas cintas con imágenes de archivo y declaraciones de supervivientes. Sentí una emoción profunda al imaginar nuestro testimonio enlazado a decenas de otras voces. Acordamos fechas de grabación y plazos para entregar el guión del documental breve. Antes de marchar, el historiador me entregó una de las grabaciones originales, y su estuche de metal guardaba un legado de coraje. Salí de la Casa de la Cultura con el corazón henchido, sabiendo que estábamos tejiendo una red de memoria que cruzaría generaciones. De regreso a casa, el cielo teñido de naranja me hizo detener el paso en una plaza tranquila. Sentada en el borde de la fuente, saqué la carpeta azul y hojeé los documentos del historiador. Me detuve en una transcripción que hablaba de una enfermera arrepentida, su voz rota en 1983. Las líneas temblaban en el papel, como si quisieran volver a ser palabras habladas. Recordé el gesto de aquella voluntaria al mostrarme la cinta, sus manos vacilantes, la mirada evasiva. Saqué el teléfono y grabé un mensaje de voz para Laura: tenemos nueva prueba de una testigo ocular. Sentí el pulso acelerado ante la posibilidad de cerrar otra grieta en nuestra historia. Guardé el teléfono y respiré hondo, sintiendo el eco del agua brotando en la plaza. Me di cuenta de que, cada vez más, mi vida se entrelazaba con la de tantas otras mujeres. Cerré la carpeta y me apoyé contra la fuente, dejando que el murmullo del agua calmara mi mente. Por un instante, imaginé la voz de mi madre narrando aquellos episodios robados. Luego me levanté, con la determinación intacta, y giré hacia mi casa. Al pasar junto a un kiosco, vi un titular que mencionaba: nuestra lucha en primera plana. Una mezcla de orgullo y responsabilidad me invadió, nuestras voces habían llegado lejos. Al entrar, encontré a Simón tendido en el sofá, como si esperara mis noticias. Coloqué la carpeta en la mesa del salón y serví agua en su cuenco antes de sentarme. Abrí el ordenador y revisé correos del historiador, comentarios sobre el montaje audiovisual y fechas de reunión. Anoté en mi cuaderno el calendario de grabaciones y las entrevistas pendientes. Luego abrí el chat del grupo de apoyo y vi mensajes de agradecimiento por la grabación de pautas de búsqueda. Decidí grabar un breve audio explicativo sobre cómo solicitar actas de nacimiento antiguas. Al presionar grabar, sentí que mi voz se convertía en un puente entre el pasado y el futuro. Compartí el archivo y vi cómo los marcadores de descarga iban aumentando, señal de que más mujeres avanzarían. Cerré el chat y miré la carpeta azul con cariño. Era nuestro cuaderno de bitácora de resistencia. Respiré profundamente y murmuré: un día más, un paso más. En ese instante, el timbre del teléfono anunció la llamada de la abogada. Las primeras audiencias estaban programadas. Sentí un estremecimiento de emoción y apreté el puño con suavidad. Sabía que, aunque el camino era largo, no lo recorrería sola. Con esa certeza, apagué la luz del salón y preparé el té para afrontar la siguiente etapa. A la mañana siguiente, me desperté con el zumbido suave del móvil anunciando mensajes de la abogada. Me estiré en la cama, sintiendo cada músculo aún tenso por la adrenalina de los últimos días. Bajé a la cocina y puse a calentar agua para el té mientras repasaba mentalmente las citas. La abogada confirmaba la audiencia preliminar para el próximo lunes a las 10 en el juzgado de lo contencioso administrativo. Sentí un ligero temblor de nervios,
pero también un orgullo que nacía de nuestro avance. Mientras el agua hervía, saqué el dossier legal y lo hojeé con cuidado, recordando cada hoja firmada. En la mesa, la carpeta azul y el dossier se veían como dos puentes entre la memoria y la justicia. Vertí el agua en la tetera y dejé reposar la mezcla, dejando que el aroma me envolviera. Tomé el primer sorbo y sentí un calor reconfortante que me dio ánimos. Revisé mi agenda. Además de la audiencia, tenía programada una reunión virtual con voluntarias del grupo de apoyo. Quise asegurarme de que todas supieran cómo ofrecer asistencia emocional durante el proceso judicial. En ese momento, Simón saltó sobre la mesa y rozó mi mano con su cabeza, buscando caricias. Sonreí y le acaricié detrás de las orejas, agradeciendo su compañía silenciosa. Guardé la taza vacía y me puse de pie con determinación. Hoy empezamos a pulir los detalles finales. Respiré hondo, mirando por la ventana la ciudad que despertaba con ruidos de vida cotidiana. Por la tarde, conecté la videollamada con el equipo de voluntarias, 8 en total, reunidas desde distintos puntos de España. Saludamos con entusiasmo, aunque se percibía cierto nerviosismo colectivo por la audiencia inminente. Compartí la pantalla con un esquema de roles: quien acompañaría a las madres al juzgado, quien coordinaría la atención mediática y quien revisaría últimos documentos. Comentamos puntos clave: mantener la privacidad de testigos vulnerables, asegurar la coherencia de nuestro relato y reforzar la visibilidad de la demanda. Cada voluntaria levantó la mano virtual para ofrecer su disposición, y sus voces cargadas de emoción me recordaron el alcance de nuestra red. Anoté cada nombre junto a sus responsabilidades y propuse un canal de comunicación rápida para cualquier imprevisto. Terminamos la reunión con un aplauso virtual y un mensaje de ánimo: la fuerza de muchas nos respalda. Me quedé unos segundos mirando la pantalla en negro, sintiendo el calor de la solidaridad. Apagué el ordenador y repasé mis apuntes, subrayando fechas y contactos de prensa. Salí al balcón para tomar aire y ver el atardecer teñir de naranja los tejados. Sentí una mezcla de paz y tensión. El momento crucial se acercaba, pero estábamos preparadas. Pensé en mi madre y en Laura, imaginando sus rostros esperanzados al otro lado de la mesa judicial. Le susurré al viento: iremos juntas, hasta el final, prometiendo no abandonar nunca la causa. Bajé al salón, recogí la carpeta azul y la dejé junto al abrigo, lista para el gran paso de lunes. La noche anterior a la audiencia transcurrió con un silencio frenético en mi casa. Laura llegó con mi madre cargando una bandeja de empanada casera, su receta de siempre. Nos sentamos en la cocina, las tres juntas, compartiendo un plato que sabía a hogar y resistencia. Rosario colocó su mano sobre la mía y susurró: estaré contigo en cada palabra. Abrimos de nuevo el dossier legal y repasamos juntas los puntos más delicados. Cada cita, cada fecha, cada testimonio ensayado florecía en nuestra voz como una promesa. Mi madre, con la mirada firme, nos dio consejos sencillos: hablad claro, sin prisa, con el corazón. Mientras hojeábamos las hojas, el gato Simón dormitaba a nuestros pies, ajeno al vértigo humano. La luz amarilla del flexo proyectaba sombras danzantes sobre la mesa, dibujando un escenario íntimo. Antes de apagar las luces, hice un brindis improvisado con vasos de agua, por la verdad. Chocamos suavemente el borde de cada vaso, como si selláramos un pacto invisible. Luego subí a mi habitación y coloqué la carpeta azul bajo la almohada, casi como un amuleto. Me vestí para la cama con calma, aunque el pulso retumbaba en mis sienes. Antes de dormir, escribí en el diario: mañana hablaremos por todas las voces calladas. Apagué la luz y, entre la oscuridad, me dormí con el eco de los nombres reclamando justicia. El lunes amaneció frío y claro, con una brisa helada que barría las calles de Madrid. Me vestí con cuidado: traje oscuro, blusa blanca y un pañuelo discreto con flores lilas. Revisé una última vez el dossier antes de guardarlo en la carpeta azul. En la cocina, desayuné un trozo de tostada con aceite de oliva mientras mi madre preparaba café. Laura llegó puntual y, al verme, me abrazó con fuerza. Hoy es el día, susurró. Salimos juntas y caminamos hacia el juzgado de lo contencioso administrativo como un pequeño cortejo de esperanza. Las farolas aún encendidas se alineaban en la avenida, marcando nuestro camino en silencio. Al llegar, vimos un grupo de voluntarias esperando con pancartas sutiles de apoyo. Sus miradas firmes y silenciosas me dieron el coraje que el frío casi había congelado. Entramos por la puerta principal y pasamos seguridad con documentos en mano. El gran vestíbulo de mármol nos recibió con ecos de pasos y voces lejanas. Subimos por la escalera ancha y entallada hasta el aula judicial reservada para la audiencia preliminar. Dentro, mesas de madera pulida y sillas alineadas aguardaban nuestra llegada. Laura y yo nos sentamos frente al juez, sentí el pulso y la respiración sincronizarse. El presidente levantó la vista y anunció: iniciamos la sesión.
Apoyé la carpeta azul sobre la mesa, respiré hondo y alcé la vista, lista para hablar por todas. Empecé relatando el trayecto de mi vida hasta ese momento, la niña a la que le arrancaron el nombre y la mujer que lo recuperó con sangre y papel. Hablé de las noches en vela, de la búsqueda incansable entre archivos polvorientos y voces temblorosas. Describí el tacto frío de la tinta corrida en el certificado falsificado y el calor ardiente de la prueba de ADN que encendió la verdad. Narré cómo, con cada documento, hallaba un pedazo de mí misma y cómo Laura me sostuvo la mano en la oscuridad de la duda. Pausé para mirar al juez a los ojos y sentí que, por un instante, el silencio pesaba más que las palabras. Le pedí que considerara el daño irreparable causado a tantas madres e hijas por una política de secretos y cobardía. Expuse la importancia de declarar nulas esas partidas y de reconocer el derecho de las víctimas a su identidad. En ese momento, percibí el murmullo contenido de las voluntarias tras de mí, como un latido colectivo de esperanza. Mi garganta se apretó al recordar la primera lágrima de mi madre al verme de nuevo, viva y con nombre propio. Retomé el hilo con voz firme: solicito justicia no solo para mí, sino para las miles que aún esperan. Terminé con un suspiro profundo y dejé mis manos juntas sobre la carpeta azul, sintiendo su peso de futuro. El juez consultó los expedientes espejo, hizo preguntas breves y asintió con respeto ante nuestro testimonio. Laura agregó detalles sobre el hallazgo de la testigo arrepentida y la documentación extraída del sótano municipal. Describió cómo cada palabra de aquella enfermera rompía el velo de impunidad que cubría nuestro caso. Yo asentí, corroborando cada fecha, cada firma y cada tachadura que demostraba la falsedad oficial. El ambiente se volvió solemne, como si las paredes mismas escucharan el clamor de nuestras voces. Cuando concluyeron las cuestiones, el presidente decretó un receso para deliberar. Salimos del aula con el corazón latiendo en paralelo, compartiendo miradas de alivio y precaución. En el pasillo, recibimos el abrazo emocionado de las voluntarias que nos habían acompañado. Una de ellas, con voz entrecortada, dijo: «Lo hicisteis por todas nosotras». Sentí el pecho henchido de orgullo y responsabilidad, sabía que el fallo podía cambiar el rumbo de muchas vidas. Con un último apretón de manos, nos preparamos para esperar el veredicto que cerraría, al fin, tanto silencio. Esta mañana desperté con la luz entrando por la ventana y una mezcla de nervios y esperanza recorriéndome el pecho. Sabía que hoy el juez emitiría su decisión final. Me vestí con cuidado, eligiendo de nuevo el pañuelo lila. Preparé café y tostadas, intentando calmar el temblor de las manos. Laura llegó puntual a mi casa con la carpeta azul. Nos miramos y sonreímos con nerviosismo contenido. Caminamos juntas hacia el juzgado, como en un ritual de verdad. El viento helado nos golpeaba el rostro, recordándonos el peso del momento. Al entrar, saludamos a las voluntarias y al coordinador de la asociación. Sentamos en la sala, el silencio se apoderó de nuevo de nuestros cuerpos. El juez entró con el expediente en la mano, su expresión amable. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor anunciando la canción de la justicia. Laura apretó mi mano y percibí su mirada llena de coraje. Cuando el juez se sentó, respiré hondo y me preparé para escuchar. Una ola de calor recorrió mi cuerpo al oír las primeras palabras. El juez pronunció que declaraba nulas las partidas falsificadas. Dijo que reconocía el derecho de las víctimas a su identidad. Sentí un crujido interno como si rompiera cadenas invisibles. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alivio y victoria. La sala estalló en un aplauso contenido y respetuoso. Laura sollozó de emoción y me abrazó con fuerza. Mi madre, que esperaba afuera, corrió a nuestro encuentro. Sus lágrimas mojaron nuestros abrigos mientras llorábamos juntas. Su abrazo fue un bálsamo para generaciones de silencios. Al salir del juzgado, la luz del sol parecía más viva que nunca. Los medios nos rodearon, pero su voz ya no me asustaba. Hablé con claridad de la importancia de esta sentencia. Fui consciente de que, con esa decisión, muchas puertas se abrían. Caminé hacia mi casa con la carpeta azul sujetada al corazón. Cada paso resonaba como un eco de libertad recién nacida. Sonreí sin darme cuenta, sintiendo que algo se completaba al fin. De regreso a casa, la ciudad me recibió con su bullicio cotidiano. Me sentí parte de algo más grande que mi propia historia. En el grupo de apoyo recibí mensajes de júbilo y alivio. Mujeres de toda España celebraban este triunfo simbólico. Decidí organizar una pequeña reunión para compartir la noticia. Convocamos a unas 10 integrantes en mi salón. Puse café caliente y galletas caseras sobre la mesa. Cada una contó lo que sentía al saber que la justicia avanzaba. Hubo risas, abrazos y algún sollozo de emoción. Compartimos planes para futuras acciones y talleres de memoria. Sentí la fuerza de la unión rompiendo muros de silencio. Cerré los ojos y respiré hondo, disfrutando del calor humano. Al caer la tarde,
Saludé a cada amiga con gratitud. Les prometí seguir apoyándolas hasta que todas tuvieran respuesta. El sol se puso y la habitación se llenó de luz tenue. Me quedé sentada, observando rostros esperanzados. Comprendí que aquel veredicto era solo un escalón. Al día siguiente, invité a mi madre y a Laura al parque donde jugábamos de niñas. Llevábamos una pequeña maceta con un olivo joven. Rosado y fragante, el aire de la mañana parecía bendecir nuestro acto. Cavamos la tierra juntas, en silencio, sintiendo cada puñalada del pasado sanando. Palada tras palada depositamos nuestras esperanzas en aquel hoyo. Colocamos el olivo y apisonamos la tierra alrededor con suavidad. Le dedicamos unas palabras, para que crezcas fuerte, como nuestra verdad. Mi madre sonrió con orgullo, llenando mis ojos de ternura. Laura sacó un puñado de agua y regó el olivo con cuidado. Cada gota cayó como un pacto de memoria y vida. En ese instante, sentí el murmullo de raíces profundas floreciendo. El viento movió las hojas plateadas, como un aplauso de la naturaleza. Nos tomamos de las manos en torno al árbol, formando un círculo de luz. El tiempo pareció detenerse y nuestro pasado se mezcló con el presente. Supe que, a pesar del dolor, habíamos plantado futuro y justicia. Di un paso atrás y admiré nuestra obra sencilla y simbólica. Con la voz quebrada, susurré, aquí comenzó nuestro nuevo capítulo.